Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este es sobre los bastardos de Robert Baratheon, todo un reguero de semillas de dragón que el rey Robert fue dejando a lo largo y ancho de los 7 reinos, y es que la sangre de la antigua Valyria también corría en la casa del venado desde tiempos de Orys Baratheon, el hermano bastardo de Aegon el Conquistador. Pero no solo eso, la abuela de Robert, Stannis y Renly, también era Targaryen. Nada menos que la princesa Raelle, la hijita de Ek, el rey Aegon V. Paradójicamente, Robert intentó acabar con los últimos Targaryen y al mismo tiempo se dedicó a extender sin control la sangre del dragón por todo Poniente. Unos hijos bastardos, los de Robert, con bastantes más derechos al trono de hierro que los de Cersei Lannister, Joffrey, Tommen y Myrcella. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que la carpa de Maggie la rana, donde el ama Eggy le predijo su futuro a la joven Cersei Lannister. Ni aún así se detuvo, era una cría testaruda, todavía le quedaba una pregunta, un atisbo de lo que le esperaba en la vida. ¿El rey y yo tendremos hijos?, preguntó Cersei. Oh sí, él 16, tú 3. Aquello no tenía lógica. El corte del pulgar le dolía, la sangre goteaba en la alfombra. ¿Cómo es posible?, habría querido preguntar, pero ya no le quedaban más preguntas. Pues sí, era posible, simplemente porque Cersei solo tuvo 3 hijos, los 3 con su mellizo Jaime Lannister. Mientras el rey Robert, todos los hijos que tuvo fueron bastardos, según Maggie la rana, nada menos que 16. Un dato que por supuesto hay que tomar como cierto, viendo que el resto de predicciones de la Maeggy sobre la Lannister se estaban cumpliendo una por una, hasta llegar a la muerte de Cersei a manos del Valonqar de la profecía. La Maeggy sabía cuántos hijos iba a tener, y también lo de los bastardos de Robert. Años antes de que engendrara al primero, ella ya lo sabía. Y esa primera bastarda fue Mia Stone, la hija de Robert en el Valle de Arryn. Más adelante volveremos sobre ella. Los bastardos de Robert, esos a los que Ned Stark empezó a seguirles la pista a su llegada a la capital como mano del rey, King's Landing, ese auténtico nido de víboras. Y más todavía cuando el bueno de Ned finalmente se hizo con el famoso libro Linajes e Historia de las Grandes Casas de los 7 Reinos. El mismo libro que Jon Arryn consultó poco antes de su muerte. Hay un detalle, respondió Ned. Siento curiosidad por examinar el libro que le prestasteis a Jon el día anterior a que cayera enfermo. No creo que os interese lo más mínimo, dijo Pycelle. Es un volumen muy tedioso sobre los linajes de las grandes casas, escrito por el gran maestre Maleon. De todos modos, me gustaría verlo, respondió Ned. Ese libro fue el punto de partida para Lord Eddard, lo demás cayó por su propio peso. En cuanto a Stark, se topó de frente con uno de los bastardos de Robert en Desembarco del Rey, aquel a que también fueron a visitar Jon Arryn y Stannis Baratheon a la fragua del maestro armero Tobbo Mott. Ned apartó el espeso pelo negro de la frente del chico. Mírame, Gendry. El aprendiz de herrero alzó la vista. Ned estudió la forma de la mandíbula, los ojos como hielo azul. Claro, ya lo entiendo, pensó. Sigue trabajando, muchacho. Siento haberte molestado. Es decir, Ned Stark reconoció al bastardo con tan solo mirarlo, y ello debido a su gran parecido con Robert y a sus indudables rasgos propios de los Baratheon. Cuidado con esto que dice Tobbo Mott, el maestro armero de Desembarco del Rey. Vos mismo habéis visto que es muy fuerte. Mott parecía alarmado. Tiene buenas manos, parecen hechas para sostener el martillo. Manos hechas para sostener el martillo, la referencia a Robert a través de Gendry es brutal. En cuanto a Gendry, el propio Ned se hizo esta reflexión. ¿Por qué había mostrado interés Jon Arryn en un bastardo del rey? ¿Y por qué aquello le había costado la vida? Lo que Eddard Stark no sabía es que la muerte de Jon Arryn fue orquestada por Meñique en aras de un plan mayor, pero esa es otra historia.
Por lo demás, la respuesta estaba clara, la semilla es fuerte. La semilla es fuerte, había gritado Jon Arryn en el lecho de muerte. Y así era, todos los bastardos tenían el pelo negro como la noche. El gran maestre Maleon relataba el último matrimonio entre el venado y el león. Había tenido lugar hacía 90 años, cuando Tywin Lannister contrajo matrimonio con Gowen Baratheon, tercer hijo del señor reinante. Su único vástago, un varón sin nombre al que Maleon describía como un bebé grande y lozano, nacido con la cabeza cubierta de pelo negro, había muerto a las pocas semanas. 30 años antes, un Lannister se había casado con una doncella Baratheon. Ella le había dado 3 hijas y un hijo, todos de pelo negro. O sea, no importaba el progenitor, cualquier cruce de los Baratheon con otra casa, fuera cual fuese, terminaba igual. Como el mismo Lord Eddard había comprobado en el libro, por mucho que se retrocediera en la historia, y Ned lo había hecho a través de las páginas amarillentas y quebradizas, el oro siempre cedía ante el carbón. Y el honorable Ned Stark así se lo hizo saber directamente a Cersei Lannister como si fuera una novedad para ella. Algo que terminó con el lobo metiéndose en la boca del león. Como muy bien sabemos todos, por supuesto con otro de los empujoncitos de Meñique. ¿Cómo habían estado todos tan ciegos? La verdad estaba allí, a la vista, siempre, escrita en los rostros de los niños. Ned sintió náuseas. Así es, Ned, en realidad no te hacía falta para nada ese libro. Todos los Baratheon tenían algo en común. El pelo más negro que el sobaco de un grillo, y bastaba con echar un vistazo a Joffrey y después otro a Gendry o a cualquiera de los demás hijos bastardos de Robert Baratheon. Si bien Gendry Mares no fue el único bastardo en Desembarco del Rey, como el propio Eddard Stark pudo comprobar gracias a Meñique. La muchacha era tan joven que Ned no se había atrevido a preguntarle la edad. Tenía el cabello rojo claro y una lluvia de pecas sobre la nariz. La he llamado Barra, dijo mientras la niña mamaba. Se parece mucho a él, ¿verdad, mi señor? Tiene su misma nariz y su pelo. Es verdad. Eddard Stark había acariciado el pelo negro de la pequeña, lo sintió como seda entre sus dedos. Le parecía recordar que la primera hija de Robert había tenido aquel mismo cabello. Barra, otra bastarda del Baratheon en Desembarco del Rey, y cuesta creer que fuera la última. Era su maldición. Robert juraba a las mujeres amor eterno y las olvidaba antes del ocaso. Pero Ned Stark siempre cumplía sus promesas. Recordó las promesas que había hecho a la moribunda Lyanna y el precio que había pagado por mantener la palabra. El mujeriego de Robert a todas las terminaba olvidando, a todas menos a Lyanna Stark, para bien o para mal, a ella jamás la olvidó. Barra, la bastarda de Robert, que no llegó muy lejos debido a Cersei Lannister y su idea de quitarse de encima a todos los bastardos que fue dejando el Baratheon. Aunque Barra no fue la única en morir tan joven, como Petyr Baelish le contaba al Stark en Juego de Tronos. Miró de reojo a Ned. También se comenta que Robert tuvo gemelos con una criada de Roca Casterly hace 3 años, cuando fue allí para asistir al torneo de Lord Tywin. Cersei hizo matar a los bebés y vendió la madre a un traficante de esclavos. Tan cerca de casa fue una afrenta excesiva para el honor de los Lannister. Y es que Cersei Lannister no llevó nada bien lo de los bastardos de Robert, a pesar de que sus propios hijos también lo fueron. Algo que Stannis Baratheon sabía muy bien, como Tyrion le planteaba a Varys, el eunuco. Stannis acusa a mis hermanos de incesto. ¿Cómo se le habrá ocurrido semejante idea?, preguntó el enano. Puede que leyera un libro y mirase el color de pelo de un bastardo, como hizo Ned Stark y como hizo también Jon Arryn. O puede que alguien se lo susurrase al oído. ¿Los bastardos de Robert? ¿Qué tienen que ver con esto? Que yo sepa, tuvo 8, dijo Varys mientras se debatía con la silla. Sus madres eran de todos los colores, cobre y miel, avellana y mantequilla, pero los bebés nacieron con pelo negro como alas de cuervo, como un mal presagio.
Según Varys, Robert tuvo 8 bastardos, aunque todavía nos faltaría la mitad, hasta llegar a los 16 que predijo Maggie la rana. De momento, solo Gendry barra en Desembarco del Rey y 2 gemelos en Roca Casterly, de los cuales solo Gendry sobrevivió al salir a tiempo de la capital, camino del muro, para terminar de momento junto a la hermandad sin estandartes. Más adelante volveremos sobre él. En este punto aparecen 2 nuevos bastardos, uno en cada reino, para no perder la costumbre de Robert de extender su semilla por todo Poniente. En primer lugar, Mia Stone, con la que incluso Catelyn Stark se encontró camino del Nido de Águilas en el primer libro, Juego de Tronos. «¿Cuál es tu nombre, niña?» «Mia Piedra, para serviros, señora», respondió. Aquello no le gustó y tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la sonrisa. Piedra era el nombre que se daba a los bastardos en el valle, igual que Nieve en el norte y Flores en Alto Jardín. En cada uno de los 7 reinos, la tradición imponía un apellido a los niños nacidos sin un padre que se lo diera. Más adelante veremos cuáles son los apellidos de bastardo en cada uno de los territorios de Poniente, 9 en total. Catelyn no tenía nada en contra de aquella muchacha, pero de pronto no pudo evitar recordar al bastardo de Ned en el muro. Aquello la hizo sentir furiosa y culpable a la vez. Queda claro que Catelyn se sentía incómoda con cualquier bastardo debido a su trauma con Jon Snow, aunque lo que no sabía es que a quien tenía enfrente era una de las hijas de Robert Baratheon, algo de lo que Ned sí estaba informado. Recordó la primera vez que Robert había sido padre, cuando él mismo era casi un chiquillo, en el valle. Tuvo una hija, una niña preciosa, y el joven señor de Bastión de Tormentas se encargó de su manutención. La visitaba a diario, incluso mucho después de perder todo interés por la madre. A menudo arrastraba a Ned con él, tanto si quería como si no. Aquella niña tendría ya 17 o 18 años. Sería mayor que Robert cuando la engendró. El concepto se le hizo muy extraño. Y más extraño se le hizo a su hermana Lyanna al enterarse de que Robert ya tenía una hija cuando la Stark fue prometida al Baratheon. Robert jamás se quedará quieto en una cama, le había dicho Lyanna en Invernalia, en una noche ya muy lejana, cuando su padre la prometió con el joven señor de Bastión de Tormentas. «Me han dicho que ha tenido un bebé con una muchacha del valle», le dijo Lyanna. Ned había tenido el bebé en los brazos, no podía negarlo, ni tampoco quería mentir a su hermana, pero en cambio le aseguró que lo que hubiera hecho Robert antes del compromiso no importaba, que era un hombre bueno y que la amaba con todo su corazón. Ante aquello, Lyanna se limitó a sonreír y a añadir: «El amor es maravilloso, mi querido Ned, pero nada puede cambiar la naturaleza de un hombre». Está claro que desde el principio Lyanna Stark caló muy bien a Robert y esa relación, a pesar de la intromisión de Rhaegar Targaryen, no habría llegado muy lejos. Así pues, la primera bastarda de Robert fue Mia Stone, la muchacha con la que se encontró Catelyn y más adelante Sansa en el valle. Delgada y nervuda, Mia parecía tan dura como las viejas prendas de montar que llevaba bajo la cota de malla plateada. Tenía el pelo negro como el ala de un cuervo, tan corto y encrespado que Alayne sospechaba que se lo cortaba con un puñal. Los ojos de Mia, grandes y azules, eran su rasgo más bello. Sería bonita si se vistiera como una chica, pensó Alayne. Mia Stone, rasgos idénticos a los de su hermano Gendry y el resto de los Baratheon. Esta vez desde el punto de vista de Sansa, que sí sabía la verdad sobre la hija de Robert. Sí, pensó mientras la miraba, tiene sus ojos y también su pelo, el mismo pelo negro y espeso que compartía con Renly. En cuanto a la propia Mia, jamás fue reconocida por Robert, a pesar de que el Baratheon incluso pensó en traerla a la corte, contando con la total oposición de Cersei Lannister, que nunca pudo ver a los bastardos de Robert ni en pintura. Brunn es un buen partido para una muchacha bastarda como Mia Piedra. Sería diferente si su padre la hubiera reconocido, pero no fue así. Y además, Maddie dice que no es doncella.
Lothar Brun, uno de los sirvientes de Meñique, que aparentemente se había encaprichado de Mia, aunque la hija de Robert había tenido otros planes, unos planes que no salieron bien debido a su condición de bastarda. Según Miranda Royce, Mia Stone no estaba interesada en nadie, ya que era medio mula, tan acostumbrada como estaba a las complicadas ascensiones al nido de águilas. Echando un vistazo al personaje de Mia, si algo queda claro es que tiene el carisma propio de los bastardos de Robert, que siempre van como desobrados, un carisma innato que en segundo lugar también se observa en otro de sus bastardos, Edric Tormenta, esta vez sí, reconocido por el Baratheon, como Meñique le contaba a Ned Stark. Sé que reconoció al chico de Bastión de Tormentas, el que engendró la noche de bodas de Lord Stannis. No le quedó otro remedio, la madre era una Florent, prima de Lady Selise, una de las doncellas. Por lo que cuenta Renly, Robert se llevó a la chica al piso de arriba durante el festín y rompió el lecho matrimonial mientras Stannis y su esposa todavía estaban bailando. Por lo visto, Lord Stannis lo consideró una mancha en el honor de la casa de su esposa, así que cuando el bebé nació lo embarcó para que Renly se hiciera cargo. Este Robert no atrancaba lo más mínimo ni respetando a Stannis en su propia boda, esta vez con Delaena Florent. En cuanto a Edric Tormenta, estuvo así como pupilo en Bastión de Tormentas hasta que Stannis se hizo con el bastardo, acabando con la vida de Ser Cornay Penrose, castellano de la fortaleza. La casa Penrose, otra en la que corría la sangre del dragón, de la misma forma que sucedía con los Baratheon. Y en el caso de Edric Tormenta, además de la sangre del dragón, corría la sangre de reyes, esa que para Melisandre resultaba tan valiosa. El niño se irguió en toda su altura. «Soy Edric Tormenta», le informó, hijo del rey Robert. Es evidente, Davos lo había reconocido al instante. El niño tenía las orejas separadas de los Florent, pero el cabello, los ojos, la mandíbula y los pómulos eran todos Baratheon. Edric Tormenta, justo la misma descripción de Gendry, y un chico con un carisma especial, como el propio Stannis Baratheon tuvo que reconocer. Stannis dejó escapar un suspiro. ¿Os conquistó el muchacho? Es un don que tiene, lo heredó de su padre y lo lleva en la sangre. Sabe que es hijo de un rey, pero prefiere olvidar que es bastardo. Y adora a Robert, igual que lo adoraba Renly cuando era pequeño. Un niño con el que Robert no perdió del todo el contacto a pesar de la distancia. Mi regio hermano jugaba a hacer de padre amantísimo en sus visitas a Bastión de Tormentas. Además estaban los regalos, espadas, ponis, capas ribeteadas en piel, todo era cosa del eunuco. El chiquillo escribía mensajes de agradecimiento a la Fortaleza Roja y Robert se reía y le preguntaba a Varys qué le había enviado ese año. Renly era igual, dejó la educación del crío en manos de castellanos y maestres y él los conquistó a todos. Penrose prefirió morir a entregarlo. Más pruebas acerca del carisma de los bastardos de Robert, en especial el de Edric Tormenta, el hijo reconocido por el rey con Delaena Florent, suficiente para tener más derechos que sus hermanos bastardos, aunque siempre por detrás de los hijos de Cersei, a todos los efectos, hijos legítimos de Robert. Y el tema con Edric Tormenta es que Melisandre quería al chico para nada menos que su sacrificio, y ello únicamente porque en el bastardo corría la sangre de reyes, algo con lo que Davos jamás estuvo de acuerdo. Solo la muerte puede comprar la vida, mi señor. Un gran regalo requiere un gran sacrificio. ¿Qué grandeza hay en un niño ilegítimo?, preguntó Davos. Por sus venas corre la sangre de reyes. Ya habéis visto lo que puede hacer tan solo un poco de esa sangre. Os he visto quemar unas cuantas sanguijuelas. Solo la muerte puede pagar el precio de la vida, la sangre del dragón y la sangre de reyes. Las referencias a la princesa Siren en el muro son bastante claras, pero esa es otra historia. Finalmente lo que hizo Davos fue poner a salvo al bastardo, que más tarde llegó a la ciudad libre de Lys. Lejos de Stannis y Melisandre, despertar al dragón de piedra tendría que esperar. Algo que, por cierto, ya hizo Daenerys Targaryen por su cuenta y riesgo.
No obstante, además de Gendry, Mia y Edric, en las tierras de los ríos encontramos a otra bastarda de Robert, Campi, en la versión original, Bella Ríos. Alguien a quien Arya y Gendry se encuentran en el Melocotón, uno de los burdeles de Septo de Piedra. Una de las chicas se sentó junto a ella en el banco. ¿Quién es de alta cuna? ¿La flaquita? Miró a Arya y se echó a reír. Yo también soy hija de un rey. Mentira. Arya sabía que se estaba burlando de ella. Bueno, puede que sí y puede que no. En el melocotón se dice que el rey Robert se acostó con mi madre mientras estaba escondido aquí, antes de la batalla. Igual que a todas las otras chicas, claro, pero dice Leslin que mi madre era la que más le gustaba. En principio, hasta Campi no parece tener muy claro si en realidad era hija de Robert, algo que se remontaría nada menos que a los tiempos de la rebelión del Baratheon, cuando Jon Connington, la mano de Aerys el Rey Loco, intentó dar caza al Baratheon en Septo de Piedra, en la que fue conocida como la Batalla de las Campanas. Sin embargo, que Bella Ríos es otra de las hijas de Robert se confirma enseguida. Lo cierto era que la muchacha tenía el pelo como el antiguo rey, se dijo Arya, una cabellera espesa y negra como el carbón, pero eso no quiere decir nada. Por ejemplo, Gendry tiene el pelo igual. Hay mucha gente con el pelo negro. Tiene gracia porque Gendry es otro de los bastardos de Robert, un dato que tanto Arya como el propio Gendry todavía desconocen. Me llamo Campi, le dijo la chica a Gendry. Me llamaron así por la batalla de las campanas. Seguro que podría hacer sonar tu campana. ¿Quieres que pruebe? Es decir, Bella quiso trajinarse a Gendry, lo cual también resulta gracioso, ya que ambos serían medio hermanos y de paso semillas de dragón, con lo que todo resultaría como muy Targaryen. A pesar de lo cual, Gendry no estuvo por la labor como si se lo imaginara. ¿No le gustan las mujeres?, le preguntó Campi a Arya. Lo que pasa es que es idiota, contestó Arya encogiéndose de hombros. En el caso de Campi, Arya no describe el color de sus ojos, pero este se da por hecho, y Bella Ríos sería otra de las bastardas de Robert, alguien que, como hemos visto, sabía de ello, como ocurre con Edric Tormenta o Mia Piedra, a la que Robert visitaba bastante de niña. Hasta aquí pues los bastardos conocidos de Robert, 4 de ellos siguen con vida, otros 3 murieron siendo muy jóvenes, como en el caso de Barra o los gemelos de Roca Casterly. No obstante, seguro que tarde o temprano, alguno más aparecerá en la historia, aunque solo sea de forma testimonial. ¿Tuvo Robert Baratheon algún hijo con Taena Merryweather? La mano cuerno de la abundancia. Jaime recordaba bien a Owen Merryweather. Era un hombre agradable, pero poco eficaz. Si mal no recuerdo, lo hizo también que Aerys lo exilió y confiscó sus tierras. Robert se las devolvió, al menos en parte. Taena estaría encantada si Orton recuperara el resto. Owen Merryweather, una de las manos que el Rey Loco exilió a esos y cuyas tierras acabó recuperando Orton, su hijo, no sabemos cómo, quizás con la ayuda de su esposa, Taena de Myr. Robert te habría amado durante una hora, pensó Cersei Lannister. El tema es que Orton Merryweather no parecía muy interesado en su esposa Taena, todo lo contrario que Cersei durante, digamos, su etapa de experimentación con la Miriense. Una experimentación que quizás también pudo llevar a cabo Robert con Taena, de ahí que a los Merryweather se les acabara devolviendo gran mesa. Y lo cierto es que Taena tuvo un hijo, Russell, un niño de 6 años, que Cersei intentó traer a la corte. Tommen va a necesitar amigos leales que le guarden las espaldas. Vuestra Alteza es muy amable, pero el único hogar que ha conocido Russell es Gran Mesa. Me temo que en una ciudad tan grande se sentiría perdido. Rechazó Taena a Cersei para que no viera el aspecto de Russell. Si el niño tuviera los rasgos propios de los Baratheon, cantaría bastante y quizás Russell Merryweather sea el 8º bastardo de Robert, ese del que también tenía constancia Varys.
Sin embargo, las relaciones de Robert Baratheon fueron también muy abundantes, como la propia Cersei recordaba en Festín de Cuervos. También tenía una prima, una viuda menuda y recordeta, que había perdido a su padre y a su marido durante el asedio a Bastión de Tormentas. Su padre se portó bien conmigo, le dijo Robert, y ella y yo jugábamos de pequeños. No tardó mucho en volver a jugar con ella. En cuanto Cersei cerraba los ojos, el rey se escabullía para consolar a la pobre mujer solitaria. Una noche le pidió a Jaime que lo siguiera para confirmar sus sospechas. Cuando regresó, su hermano le preguntó si quería ver muerto a Robert. No, había contestado ella, quiero verlo con cuernos. Pero para auténticos cuernos, también los que le puso Robert a la Lannister, esa vez con una prima de la casa Stormont de Piedra Verde. Casualmente, uno de los asentamientos tomados por la Compañía Dorada en su invasión a los Siete Reinos al mando de Jon Connington, otra de esas manos exiliadas de Aerys. Resulta que la casa Stormont tiene lazos de sangre con los dos reyes, así que serán buenos rehenes y pagarán buenos rescates por ellos, añadió alegre Harry Strickland. Quién sabe si entre esos rehenes de la Compañía Dorada también pudiera encontrarse otro bastardo de Robert, esta vez con su prima de la casa Stormont. Robert Baratheon y su empeño en dejar bastardos en todos los puntos cardinales de Poniente, de seguro en las tierras de la corona con el apellido bastardo Mares, también en el Valle de Arryn con el apellido bastardo Piedra, como en las tierras de la tormenta con Edric, en las tierras de los ríos con Campi, o en las tierras del oeste con los gemelos de Roca Casterly y el apellido Colina. Mientras Russell Merryweather sería el bastardo de Robert en el dominio con el apellido bastardo Flores. Quizás Robert también dejó algún vástago en las Islas del Hierro con el apellido Pike, ya que no hay que olvidar que el Baratheon estuvo allí para acabar con la rebelión de Balon Greyjoy, y Robert era muy dado a festejar, más todavía en una victoria como esa. Algún bastardo de Robert también en el norte con el apellido Snow cuando el Baratheon viajó a Invernalia. De momento no lo sabemos, como tampoco sabemos si tuvo algún otro bastardo en Dorne, el Reino del Sur. Aunque yo no lo descartaría, viendo que el Baratheon parece que intentó desbloquear el logro de tener bastardos en todas las tierras de Poniente. Muy del estilo a Ser Duncan el Alto, la verdad, y la suma total de ellos, como predijo Maggie la Rana, llegó a 16, que a mi forma de ver las cosas, hasta me parecen pocos. Los bastardos de Robert, habría que preguntarse si en realidad tienen algún derecho al trono de hierro, una pregunta que también se hizo el bueno de Ned. A Cersei no le debían de hacer gracia los vaivenes de su señor esposo, pero al fin y al cabo no tenía importancia si el rey engendraba a un bastardo o a un centenar. La ley y el uso reconocían pocos derechos a los hijos ilegítimos, un hecho que no impidió que de todas formas Cersei empezara a quitárselos de encima por todo lo que esos bastardos representaban. Gendry, la chica del valle, el muchachito de Bastión de Tormentas. Ninguno de ellos representaba una amenaza para los hijos legítimos de Robert. Pero claro, más tarde el Stark terminó descubriendo el pastel, la semilla es fuerte. Edric Tormenta, el bastardo de alta cuna reconocido por Robert, pero jamás legitimado. Y es que reconocido no es ni mucho menos lo mismo que legitimado. Es, en principio, el que para mí tiene más posibilidades de terminar siendo el señor de Bastión de Tormentas y continuar así con la estirpe de los Baratheon. Tarde o temprano, Stannis y su hija Shiren acabarán muriendo y, de hecho, Edric, con permiso de Gendry, es el más carismático y el más parecido a Robert en todos los sentidos. Sea como fuere, lo del trono de hierro está muy complicado para ellos, a pesar de la ilegitimidad también de los hijos de Cersei. Unos niños que, como predijo Maggie la Rana, no les queda gran recorrido. ¿Pudo de alguna manera Jon Connington utilizar a Edric, el bastardo de Robert, para tomar Bastión de Tormentas? Esa será otra historia
Pero cualquier posibilidad y derechos de los bastardos de Robert pasaría porque estos sean legitimados en un futuro. Ya veremos por qué rey o por qué reina legitimar bastardos, algo que como sabemos se le dio especialmente bien a Aegon IV el Indigno.